Hay un pensamiento que divide a quienes viven una vida mediocre de quienes experimentan transformaciones radicales. Y si en este instante pudieras capturar su esencia, comprenderías por qué tu realidad ha estado atrapada en el mismo ciclo durante años. Napoleon Hill pasó más de 20 años estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, y lo que descubrió no fue un secreto complicado ni una fórmula reservada para genios, sino un principio tan simple que la mayoría lo desecha sin siquiera reconocer su poder. Este pensamiento no aparece en titulares ni se enseña en universidades, porque exige algo que pocos están dispuestos a entregar: la valentía de asumir responsabilidad total sobre cada circunstancia de su existencia. Mientras permaneces aquí, a punto de descubrir lo que miles jamás comprenderán, pregúntate si estás preparado para enfrentar la verdad que separa a quienes soñan de quienes conquistan. La vida que experimentas hoy no es producto del azar ni de fuerzas externas que escapan a tu control, sino la materialización exacta de los pensamientos dominantes que has sostenido durante meses, años, quizás décadas. Napoleon Hill reveló que existe una ley invisible, tan precisa como la gravedad, que transforma cada idea persistente en su equivalente físico. Y esta ley no discrimina entre deseos constructivos o destructivos, simplemente ejecuta con indiferencia matemática. Cuando comprendes que tu mente subconsciente trabaja incansablemente para manifestar aquello en lo que te enfocas con emoción intensa, ya sea miedo o fe, comenzarás a entender por qué algunas personas atraen oportunidades mientras otras repelen cada posibilidad de avance. Este no es un concepto abstracto reservado para místicos o soñadores. Es el fundamento sobre el cual se construyen imperios o se desmoronan vidas enteras. La mayoría de las personas atraviesa la existencia como barcos sin timón, permitiendo que cada ola de circunstancia externa dicte su rumbo, sin jamás reconocer que poseen el poder absoluto de dirigir su destino. Hill enseñó que el pensamiento dominante que cambia vidas no es una afirmación repetida mecánicamente ni un deseo vago y esperanzador, sino una decisión ardiente, cristalizada en la mente con tal intensidad que toda duda se disuelve ante su fuego. Ese pensamiento posee 3 características inconfundibles. Es definitivo, está cargado de emoción genuina y se sostiene con persistencia inquebrantable hasta que la realidad física no tiene más opción que reorganizarse para reflejarlo. Si has experimentado un cambio repentino en tu vida, positivo o negativo, no fue casualidad ni suerte. Fue la culminación inevitable de un patrón mental que finalmente alcanzó masa crítica. Existe un momento preciso en la vida de cada persona exitosa donde el cambio deja de ser gradual y se convierte en una avalancha imparable. Y ese momento no llega por inspiración divina ni por circunstancias favorables, sino por la aplicación consciente de este principio fundamental. Napoleon Hill observó que los grandes líderes, inventores y constructores de fortunas compartían una cualidad idéntica. Habían aprendido a dominar su diálogo interno, a rechazar cada pensamiento de derrota y a alimentar únicamente aquellas ideas que los acercaban a su objetivo definido. Cuando logras este dominio, cuando cada célula de tu ser vibra en la frecuencia de tu deseo ardiente, el universo conspira de formas que la lógica ordinaria no puede explicar, abriendo puertas que parecían selladas y colocando en tu camino exactamente las personas y recursos que necesitas. Lo que parece milagro para los observadores externos es simplemente la manifestación natural de una ley que siempre ha estado funcionando, esperando a que alguien la active con intención pura. Este video no te ofrecerá ilusiones reconfortantes ni promesas vacías de transformación sin esfuerzo, porque la verdad que estás a punto de recibir exige algo radical de tu parte: la disposición a abandonar cada excusa, cada justificación y cada historia que te has contado sobre por qué no puedes.
Hill fue categórico al afirmar que el fracaso es un estado mental antes de convertirse en una realidad física y que toda victoria comienza en el territorio invisible del pensamiento antes de materializarse en el mundo tangible. Si estás dispuesto a explorar este principio con honestidad brutal, si tienes el coraje de mirarte al espejo y reconocer que has sido el arquitecto de tu propia limitación, entonces lo que sigue cambiará la trayectoria de tu existencia de manera permanente. La pregunta no es si este pensamiento funciona, porque la evidencia de su poder está documentada en cada biografía de éxito que la humanidad ha producido. La pregunta es si tú estás listo para aplicarlo con la intensidad que exige. Napoleon Hill dedicó su vida a desentrañar el código que separa a quienes logran resultados extraordinarios de quienes permanecen atrapados en la mediocridad. Y lo que descubrió desafía cada narrativa popular sobre el éxito. El pensamiento que transforma vidas no es una esperanza pasiva ni un deseo débil que se desvanece ante el primer obstáculo, sino una convicción tan férrea que reorganiza cada acción, cada palabra y cada decisión alrededor de un objetivo singular. Este principio fundamental establece que tu mente subconsciente no distingue entre experiencias reales e imaginadas con suficiente intensidad emocional. Y cuando alimentas una imagen mental con la persistencia de quien ya posee lo que desea, activas fuerzas que trascienden la comprensión ordinaria. La razón por la cual tu vida cambió de repente en algún momento no fue un golpe de suerte ni una casualidad cósmica. Fue el punto de inflexión donde tu pensamiento dominante alcanzó la densidad necesaria para manifestarse en el plano físico. La mayoría de las personas vive en un estado de esquizofrenia mental, deseando prosperidad mientras sostiene pensamientos de escasez, anhelando amor mientras cultiva resentimiento, queriendo salud mientras visualiza enfermedad. Hill enseñó que esta fragmentación interna es la raíz de todo sufrimiento prolongado, porque la mente subconsciente no puede ejecutar instrucciones contradictorias simultáneamente y termina manifestando el patrón emocional más intenso. Cuando observas tu vida actual con honestidad despiadada, cada circunstancia que enfrentas es un espejo perfecto de los pensamientos que has sostenido con mayor frecuencia e intensidad emocional. Si experimentas carencia, no es porque el universo te ha olvidado ni porque careces de talento, sino porque has permitido que pensamientos de limitación dominen tu paisaje mental sin oposición consciente. El pensamiento que cambia vidas debe cumplir con requisitos específicos que la mayoría ignora por completo. Y el primero es la definición absoluta. Hill fue enfático al afirmar que un deseo vago produce resultados vagos, mientras que un objetivo cristalizado con precisión matemática activa mecanismos de manifestación que parecen sobrenaturales. No puedes decir que quieres ser rico y esperar resultados. Debes especificar la cantidad exacta, la fecha límite y el servicio que ofrecerás a cambio, grabando esta información en tu mente consciente y subconsciente hasta que cada célula de tu ser vibre con esta certeza. Esta precisión no es un capricho metodológico, es el lenguaje que tu mente subconsciente comprende. La diferencia entre una orden confusa que se ignora y una directiva clara que se ejecuta sin cuestionar. La segunda característica del pensamiento transformador es la carga emocional que lo acompaña, porque las ideas sin sentimiento son estériles e incapaces de penetrar la barrera entre lo consciente y lo subconsciente. Napoleon Hill descubrió que las emociones funcionan como combustible que propulsa los pensamientos desde el plano abstracto hacia la manifestación concreta, y entre todas las emociones, la fe combinada con el deseo ardiente genera la frecuencia vibratoria más poderosa. Cuando piensas en tu objetivo con indiferencia fría o escepticismo disimulado, estás saboteando el proceso desde su fundamento, porque tu mente subconsciente interpreta la ausencia de emoción como falta de importancia real.
Debes aprender a sentir tu deseo con cada fibra de tu ser, a visualizarlo con tal intensidad que tu sistema nervioso no pueda distinguir entre la imagen mental y la experiencia real, activando así las mismas respuestas fisiológicas y psicológicas que experimentarías al poseer ya lo que anhelas. La persistencia constituye el tercer elemento no negociable. Y aquí es donde la mayoría abandona justo antes del punto de quiebre. Hill estudió cientos de casos donde personas estuvieron a centímetros de su gran victoria, pero se rindieron porque no vieron resultados inmediatos, sin comprender que estaban en la fase final del proceso de gestación. Tu mente subconsciente requiere tiempo para reorganizar circunstancias, atraer personas y sincronizar eventos que hagan posible la manifestación de tu pensamiento dominante. Y este periodo de incubación varía según la magnitud de tu objetivo y la intensidad de tu fe. Cuando sostienes un pensamiento definido con emoción genuina durante días, semanas y meses, sin permitir que la duda lo contamine, estás construyendo momentum invisible que eventualmente alcanzará masa crítica y explotará en resultados tangibles. La razón por la cual experimentaste un cambio súbito en tu vida, ya sea positivo o devastador, fue porque finalmente cruzaste el umbral donde tu patrón mental dominante se volvió irresistible para tu realidad externa. Hill comparó este proceso con una presa que acumula presión hasta que rompe sus barreras de una sola vez, liberando todo su poder contenido en un torrente imparable. Antes de ese momento de quiebre, parecía que nada estaba funcionando, que tus esfuerzos eran inútiles y que quizás el principio no aplicaba en tu caso particular. Pero en realidad, cada día de persistencia estaba agregando otra gota de agua al depósito hasta llenarlo completamente. Cuando comprendes esta dinámica, desarrollas la paciencia estratégica de quien sabe que está trabajando con leyes naturales que no pueden fallar. Solo requieren el tiempo necesario para completar su ciclo. El pensamiento que dominas determina no solo lo que atraes, sino también lo que repeles, porque tu frecuencia vibratoria actúa como un filtro que permite el paso únicamente de aquello que resuena con tu estado mental predominante. Si sostienes pensamientos de victimización y queja constante, magnetizarás circunstancias que validen esa narrativa, mientras repelarás oportunidades que requieren responsabilidad y acción decidida. Napoleon Hill observó que las personas exitosas enfrentan los mismos desafíos que los fracasados, pero interpretan estos obstáculos de manera radicalmente diferente, viéndolos como retroalimentación valiosa en lugar de evidencia de imposibilidad. Esta reinterpretación no es autoengaño positivo ni negación de la realidad, sino el reconocimiento consciente de que cada experiencia es neutral hasta que le asignas un significado, y el significado que eliges determina la respuesta emocional que generas, la cual a su vez alimenta tu próximo pensamiento dominante en un ciclo que se perpetúa a sí mismo. La aplicación práctica de este principio comienza con un inventario brutal de tus pensamientos actuales, porque no puedes cambiar lo que no reconoces conscientemente. Napoleon Hill insistió en que la mayoría de las personas vive en piloto automático, repitiendo los mismos patrones mentales destructivos sin jamás examinarlos bajo la luz de la conciencia plena. Durante los próximos 7 días, conviértete en observador de tu propio diálogo interno, prestando atención especial a los pensamientos que surgen automáticamente cuando enfrentas desafíos, cuando estás solo con tus reflexiones o cuando visualizas tu futuro. Lo que descubrirás probablemente te perturbará, porque la mente no entrenada tiende hacia la negatividad, la duda y la limitación como su configuración predeterminada, protegiendo el ego de la posible decepción al no esperar nada extraordinario. Una vez que has identificado los patrones mentales destructivos que han estado gobernando tu experiencia,
El siguiente paso es reemplazarlos con pensamientos diseñados deliberadamente que sirvan a tu visión más elevada. Hill desarrolló la técnica de la autosugestión como herramienta fundamental para reprogramar la mente subconsciente, y esta práctica requiere disciplina inquebrantable durante al menos 30 días consecutivos. Debes crear afirmaciones específicas que describan tu objetivo como si ya lo hubieras logrado, cargándolas con la máxima emoción posible mientras las repites en voz alta frente al espejo cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Este ritual no es mera repetición mecánica de palabras bonitas, sino un proceso de grabación profunda donde estás literalmente reescribiendo el código operativo de tu mente subconsciente, instalando nuevas instrucciones que se ejecutarán automáticamente sin requerir esfuerzo consciente. La resistencia que encontrarás durante este proceso de reprogramación mental será proporcional al grado de cambio que estás intentando generar, porque tu ego interpretará cualquier desviación de patrones familiares como amenaza a su supervivencia. Napoleon Hill advirtió que en las primeras semanas de aplicar autosugestión consciente, tu mente lanzará ataques feroces de duda, presentando toda clase de evidencia lógica sobre por qué tu objetivo es imposible o poco realista. Este sabotaje interno es precisamente la señal de que estás tocando territorio profundo, desafiando creencias fundamentales que han estado operando sin cuestionamiento durante años o décadas. La clave en estos momentos de resistencia no es luchar contra los pensamientos negativos con fuerza bruta, sino redirigir tu atención inmediatamente hacia la visión deseada, cortando el suministro de energía emocional que alimenta el patrón destructivo. El entorno que habitas ejerce influencia tremenda sobre tu capacidad de sostener pensamientos elevados, y Hill reconoció que rodearse de personas negativas, consumir contenido tóxico o permanecer en espacios que refuerzan limitación sabotea incluso los esfuerzos más sinceros de transformación mental. Debes convertirte en guardián celoso de tu ecosistema psicológico, protegiendo tu mente de toda influencia que contradiga tu objetivo definido. Esto no significa aislarte del mundo ni vivir en negación de los desafíos reales, sino desarrollar el discernimiento necesario para reconocer qué voces externas merecen acceso a tu paisaje mental y cuáles deben ser filtradas sin piedad. Cada conversación, cada libro, cada video, cada relación está contribuyendo a fortalecer o debilitar tu pensamiento dominante. Y la responsabilidad de esta curaduría recae únicamente sobre ti. La visualización dirigida amplifica exponencialmente el poder de la autosugestión cuando se practica con método correcto, porque crear imágenes mentales vívidamente detalladas activa las mismas regiones cerebrales que se activarían durante la experiencia real. Napoleon Hill instruyó a sus estudiantes a dedicar al menos 15 minutos diarios a visualizar su objetivo con todos los sentidos comprometidos, sintiendo las texturas, escuchando los sonidos, oliendo los aromas y experimentando las emociones asociadas con la realización completa de su deseo. Esta práctica no es fantasía escapista ni pérdida de tiempo, sino entrenamiento sistemático que prepara tu sistema nervioso para reconocer y aprovechar oportunidades alineadas con tu visión cuando aparezcan en el mundo físico. Tu cerebro no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una realmente vivida. Por lo tanto, cada sesión de visualización intensa está literalmente recableando tus circuitos neuronales para operar desde el paradigma de quien ya posee lo que desea. La gratitud por adelantado representa uno de los secretos más contraintuitivos pero poderosos que Hill compartió con quienes estaban listos para comprenderlo. Cuando agradeces sinceramente por resultados que aún no se han manifestado físicamente, estás enviando una señal inequívoca a tu mente subconsciente de que consideras la materialización como hecho consumado.
eliminando así la vibración de carencia que repele lo deseado. Esta gratitud anticipada no es engaño mental ni pensamiento mágico infantil, sino el ejercicio maduro de fe aplicada que reconoce la ley de causa y efecto, operando con precisión absoluta. Si has plantado las semillas correctas con la emoción y persistencia adecuadas, la cosecha es matemáticamente inevitable, y celebrar esta certeza antes de ver la evidencia física acelera el proceso de manifestación al eliminar la ansiedad y la duda que contaminan la mayoría de los esfuerzos humanos. La transformación de tu pensamiento dominante no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere vigilancia constante, porque la mente no entrenada regresará automáticamente a sus patrones familiares ante la primera señal de estrés o incertidumbre. Hill comparó el dominio mental con el mantenimiento de un jardín, donde debes arrancar las malas hierbas de duda y limitación tan pronto aparecen, antes de que establezcan raíces profundas y sofoquen las plantas deseadas. Esta disciplina diaria de monitorear y corregir tu diálogo interno eventualmente se convierte en segunda naturaleza, hasta que pensar en términos de posibilidad ilimitada se vuelve tan automático como respirar. En ese punto has cruzado el umbral hacia el dominio genuino, donde tu mente trabaja incansablemente a tu favor en lugar de sabotearte con narrativas de limitación heredadas de otros. El concepto del deseo ardiente va mucho más allá del simple querer superficial que la mayoría confunde con verdadera determinación, porque Hill distinguió claramente entre deseos tibios que se evaporan ante la primera dificultad y esa llama interior que consume todo excepto el objetivo definido. Un deseo ardiente es aquella obsesión constructiva que domina cada pensamiento ocioso, que convierte cada conversación casual en oportunidad de aprendizaje relevante y que transforma cada obstáculo en combustible adicional para el fuego de tu determinación. Cuando posees un deseo ardiente auténtico, no necesitas motivación externa ni recordatorios constantes de por qué comenzaste, porque la fuerza propulsora surge desde lo más profundo de tu ser, con intensidad que no puede ser extinguida por circunstancias temporales. Este nivel de deseo no se manufactura mediante técnicas superficiales ni se genera por obligación social, sino que emerge cuando conectas tu objetivo con tu propósito esencial, con aquello que da significado trascendente a tu existencia. La fe aplicada constituye el complemento indispensable del deseo ardiente, y aquí Hill se refiere a algo radicalmente diferente de la esperanza pasiva o la creencia religiosa convencional. La fe en el contexto de la transformación mental es la certeza absoluta, más allá de toda lógica y evidencia contraria, de que tu objetivo se manifestará porque has cumplido con los requisitos que gobiernan la ley de manifestación. Esta fe no es ciega ni irracional, sino que está fundamentada en el entendimiento profundo de principios universales que operan con la misma confiabilidad que la ley de gravedad. Cuando plantas una semilla en tierra fértil, no excavas cada día para verificar si está creciendo, sino que confías en el proceso natural, sabiendo que bajo las condiciones correctas, la germinación es inevitable. Del mismo modo, cuando has plantado el pensamiento correcto en el terreno de tu mente subconsciente, con la emoción y persistencia adecuadas, debes confiar en el proceso invisible hasta que la manifestación física emerja en su momento perfecto. La duda es el veneno que destruye más sueños que cualquier circunstancia externa. Y Napoleon Hill dedicó capítulos enteros a desenmascarar las formas sutiles en que se infiltra en la mente disfrazada de prudencia, realismo o pensamiento crítico. Cada vez que te permites entretener el pensamiento de que quizás tu objetivo no se manifestará, estás inyectando toxina directamente en el sistema que debería estar trabajando para materializarlo.
La duda no es una posición neutral ni un análisis objetivo de la situación, sino un pensamiento activamente destructivo que envía señales contradictorias a tu mente subconsciente, paralizando su capacidad de organizar circunstancias favorables. Hill enseñó que la única defensa efectiva contra la duda es la fe militante, ese rechazo absoluto a considerar siquiera la posibilidad de fracaso. Esa determinación férrea de persistir hasta que el éxito se vuelva la única opción restante. El principio de la mente maestra amplifica exponencialmente el poder del pensamiento individual cuando dos o más mentes se unen en armonía perfecta alrededor de un objetivo definido. Hill descubrió que esta alianza crea un tercer poder invisible, mayor que la suma de las mentes participantes, capaz de acceder a inteligencia y recursos que permanecen inaccesibles para el individuo solitario. Cuando te rodeas de personas que comparten tu visión, que sostienen pensamientos de abundancia y posibilidad, que se niegan a validar tus momentos de duda, estás construyendo un campo de fuerza mental que protege y nutre tu pensamiento dominante incluso durante periodos de adversidad externa. Esta no es simple camaradería ni apoyo emocional superficial, sino una fusión estratégica de energías mentales que multiplica la capacidad de manifestación de cada participante. La claridad absoluta sobre el precio que estás dispuesto a pagar separa a quienes realmente desean cambio de quienes simplemente fantasean con él. Napoleon Hill fue brutalmente honesto al afirmar que todo logro significativo exige sacrificio proporcional y la mayoría retrocede horrorizada cuando comprende lo que realmente cuesta. No puedes mantener todos tus hábitos cómodos, todas tus relaciones tóxicas, todos tus patrones de procrastinación y esperar simultáneamente una transformación radical de resultados. El universo exige intercambio justo y el precio del pensamiento dominante que cambia vidas incluye la muerte de tu identidad anterior, el abandono de narrativas reconfortantes sobre por qué no pudiste y la aceptación total de responsabilidad por todo lo que experimentas. Cuando estás genuinamente dispuesto a pagar este precio sin resentimiento ni negociación, el cambio que buscas se vuelve inevitable. La acción masiva e inmediata distingue a quienes materializan pensamientos de quienes simplemente los contemplan indefinidamente, porque la fe sin obras correspondientes es estéril e incapaz de producir frutos tangibles. Hill enfatizó que tu mente subconsciente interpreta la acción como evidencia de tu nivel real de compromiso, y cuando tus acciones contradicen tus afirmaciones verbales, tu subconsciente siempre creerá lo que haces por encima de lo que dices. Debes actuar como si tu objetivo ya estuviera garantizado, tomando las decisiones y ejecutando los movimientos que tomaría alguien que posee absoluta certeza de éxito. Esta congruencia entre pensamiento, emoción y acción crea una alineación poderosa donde todas tus energías fluyen en la misma dirección, eliminando la fricción interna que disipa el 90% del potencial humano. El fracaso temporal es simplemente retroalimentación que te indica ajustes necesarios en tu enfoque, nunca evidencia de que el principio no funciona o de que tú eres la excepción a la regla. Napoleon Hill estudió exhaustivamente las biografías de Henry Ford, Thomas Edison y cientos de otros titanes, descubriendo que cada uno experimentó múltiples fracasos devastadores antes de su gran victoria, pero ninguno interpretó estos reveses como señal de abandonar. La diferencia crítica radica en cómo procesas la adversidad. Puedes verla como confirmación de tus peores miedos y permitir que destruya tu pensamiento dominante, o puedes interpretarla como el precio de admisión al club de quienes logran hazañas extraordinarias. Tu respuesta a la derrota temporal revela más sobre tu destino final que cualquier circunstancia externa, porque determina si utilizarás la experiencia como escalón o como lápida. La mayoría de las personas opera bajo la ilusión de que controla sus pensamientos,
cuando en realidad son marionetas de programación subconsciente instalada durante la infancia por padres, maestros y cultura circundante. Napoleon Hill reveló que hasta que no tomas el control consciente de tu mente, estás ejecutando software diseñado por otros, la mayoría del cual te mantiene pequeño, seguro y conforme con mediocridad. Este reconocimiento no es deprimente, sino liberador, porque una vez que comprendes que has estado operando con creencias heredadas que nunca cuestionaste, puedes comenzar el trabajo de desinstalación y reemplazo consciente. La pregunta que cambia todo es simple pero devastadora. ¿Cuántos de los pensamientos que consideras tuyos realmente elegiste deliberadamente? ¿Y cuántos simplemente absorbiste pasivamente del ambiente que te rodeaba? El período entre medianoche y las primeras horas del amanecer posee cualidades especiales para la impresión de pensamientos en la mente subconsciente, porque las defensas críticas del ego están reducidas y la mente se encuentra en estado de máxima receptividad. Hill recomendaba utilizar estos momentos sagrados para repetir afirmaciones con máxima emoción, visualizar objetivos con detalle vívidamente sensorial y saturar la conciencia con la frecuencia exacta del deseo ardiente. Esta práctica nocturna programa tu mente subconsciente mientras duermes, permitiendo que procese y organice la información recibida durante las horas de descanso cuando la interferencia consciente está suspendida. Muchos de los grandes descubrimientos e inspiraciones llegan justo al despertar porque la mente subconsciente ha estado trabajando en el problema toda la noche. Y presentar instrucciones claras antes de dormir es como asignar una tarea a un asistente brillante que trabaja incansablemente mientras tú descansas. La exposición repetida a material que refuerza tu objetivo definido crea surcos neuronales profundos que eventualmente se convierten en autopistas de pensamiento automático. Napoleon Hill sugirió crear un ambiente físico que refleje tu visión, rodeándote de símbolos, imágenes y recordatorios tangibles de lo que estás manifestando. No se trata de tableros de visión decorativos que miras ocasionalmente, sino de un ecosistema ambiental completo que bombardea tus sentidos constantemente con mensajes alineados a tu pensamiento dominante. Cuando cada objeto que ves, cada sonido que escuchas y cada conversación que sostienes refuerza la misma narrativa de inevitabilidad, tu mente subconsciente no tiene más opción que aceptarla como realidad verdadera y comenzar a reorganizar circunstancias externas para reflejar esta convicción interna. El concepto de transmutación sexual que Hill introdujo es profundamente malinterpretado por lectores superficiales, pero representa uno de los secretos más poderosos del logro excepcional. La energía sexual es la fuerza creativa más potente disponible para el ser humano. Y cuando esta energía se redirige conscientemente hacia la materialización de objetivos definidos en lugar de dispersarse en gratificación física constante, produce resultados que parecen sobrenaturales. Los grandes artistas, inventores y líderes que Hill estudió compartían la capacidad de canalizar esta energía primordial hacia sus obras maestras, experimentando estados de genialidad creativa inaccesibles para quienes disipan continuamente su poder vital. Esta no es represión neurótica ni negación ascética del cuerpo, sino gestión estratégica de la energía más concentrada del universo, dirigiéndola hacia fines que trascienden el placer momentáneo. La imaginación constituye el taller donde se diseñan todos los planes antes de materializarse en el mundo físico, y Hill distinguió entre imaginación sintética, que reorganiza ideas existentes, e imaginación creativa, que accede a inteligencia infinita para recibir inspiración genuinamente nueva. Desarrollar tu músculo imaginativo requiere práctica deliberada,
dedicando tiempo cada día a visualizar escenarios detallados, resolver problemas mentalmente antes de enfrentarlos físicamente y explorar posibilidades sin las restricciones de lo que actualmente parece factible. Esta gimnasia mental no es pérdida de tiempo ni distracción de acción real, sino el proceso esencial mediante el cual se gestan todos los logros significativos antes de nacer en forma tangible. Einstein no descubrió la relatividad mediante experimentos aleatorios, sino a través de experimentos mentales rigurosos que eventualmente se validaron en el laboratorio físico. El momento presente es el único punto de poder real que posees, porque el pasado es inmutable y el futuro no existe excepto como proyección mental. Napoleon Hill enseñó que lamentarse por errores históricos o fantasear obsesivamente sobre resultados futuros disipa la energía que debería aplicarse ahora mismo para crear el siguiente paso correcto. Cuando dominas el arte de anclar tu conciencia en el presente, mientras mantienes claridad sobre tu dirección futura, logras el equilibrio perfecto entre visión y ejecución. Cada momento es una oportunidad de sembrar el pensamiento correcto, tomar la acción alineada y sostener la emoción que magnetiza lo deseado. Y cuando encadenas suficientes momentos presentes ejecutados con excelencia, el futuro que imaginaste se vuelve tu realidad inevitable. La rendición paradójica que Hill apenas menciona explícitamente pero que subyace en todas sus enseñanzas es esta. Debes desear tu objetivo con intensidad feroz, mientras simultáneamente sueltas la necesidad desesperada de que se manifieste en tus términos exactos y en tu cronograma preferido. Esta tensión entre esfuerzo máximo y desapego sereno confunde a la mayoría, pero representa la maestría verdadera del proceso de manifestación. Cuando te aferras con desesperación a resultados específicos, introduces vibración de carencia que repele lo deseado, pero cuando te esfuerzas al máximo, mientras confías en que el universo orquestará los detalles mejor de lo que tu mente limitada podría planear, permites que la magia genuina opere sin obstrucción de tu ego controlador. La ley de compensación garantiza que recibirás equivalente exacto del valor que entregas al mundo. Y Hill advirtió que intentar obtener más de lo que das es estrategia que invariablemente termina en fracaso y frustración. Tu pensamiento dominante debe centrarse no en cuánto puedes extraer, sino en cuánto servicio excepcional puedes proporcionar. Porque cuando te conviertes en fuente de valor genuino para otros, la abundancia fluye hacia ti como consecuencia natural e inevitable. Esta no es moralidad religiosa ni altruismo ingenuo, sino reconocimiento pragmático de cómo funciona realmente el intercambio en el universo. Las personas más ricas del mundo crearon las mayores fortunas sirviendo a las mayores cantidades de personas. Y tú no eres excepción a este principio fundamental. El hábito de tomar decisiones rápidas y modificarlas lentamente caracteriza a todos los líderes exitosos, mientras que la masa opera de manera opuesta, deliberando eternamente antes de decidir y luego cambiando de opinión ante la primera dificultad. Napoleon Hill descubrió que la capacidad de decidir con firmeza y persistir con esa decisión, a pesar de evidencia contraria temporal, separa a constructores de imperios de soñadores perpetuos. Esto no significa terquedad ciega ni rechazo de retroalimentación válida, sino la distinción clara entre ajustar estrategia mientras mantienes objetivo fijo versus abandonar el objetivo mismo cuando el camino se torna difícil. Tu mente subconsciente respeta y ejecuta únicamente las decisiones tomadas con convicción absoluta, ignorando los deseos tibios que no están respaldados por compromiso genuino. La crítica destructiva y la opinión negativa de otros representa una de las pruebas más difíciles que enfrentarás al implementar un pensamiento dominante que desafía las normas convencionales. Hill
observó que la mayoría de las personas se siente amenazada cuando alguien en su círculo intenta elevarse por encima de la mediocridad colectiva, y responden intentando arrastrarte de regreso a la zona de confort compartida. Estas personas no son necesariamente maliciosas, simplemente están protegiendo su propia decisión de permanecer pequeñas al desacreditar tu intento de expansión. Debes desarrollar piel emocional gruesa y filtros mentales impenetrables que protejan tu pensamiento dominante de la contaminación por escepticismo ajeno. La validación que buscas no vendrá de la mayoría, sino de los resultados que eventualmente manifestarás. Y esos resultados silenciarán toda crítica más efectivamente que cualquier argumento verbal. El concepto de especialización que Hill promovió establece que dominar un área específica genera más valor que ser mediocre en muchas, porque la profundidad de conocimiento y habilidad te convierte en recurso insustituible. Tu pensamiento dominante debe incluir no solo qué quieres lograr, sino también en qué te convertirás, qué maestría desarrollarás que justifique las recompensas que buscas. El universo no te debe nada simplemente por existir o por desear intensamente, pero responde generosamente cuando ofreces algo de valor genuino que resuelve problemas reales para personas reales. Esta especialización no es limitación, sino apalancamiento, porque cuando te vuelves extraordinario en un dominio específico, puedes expandir desde esa base de excelencia hacia otros territorios con credibilidad ya establecida. La planificación organizada transforma deseos abstractos en pasos concretos ejecutables. Y aquí es donde muchos aspirantes fallan porque confunden visualización con sustituto de acción. Napoleon Hill fue enfático. Debes crear un plan definitivo con plazos específicos, recursos identificados y acciones secuenciadas. Luego, comenzar inmediatamente a ejecutar ese plan, independientemente de si se siente perfectamente completo. Los planes evolucionarán y se refinarán conforme avanzas, pero la parálisis por análisis mata más sueños que los planes imperfectos ejecutados con determinación. Tu mente subconsciente necesita ver evidencia de que tomas en serio tu objetivo, y nada comunica seriedad más claramente que acción inmediata y sostenida basada en un plan tangible. La persistencia inteligente difiere radicalmente de la persistencia necia, y Hill aclaró esta distinción crucial que la mayoría pasa por alto. Persistencia inteligente significa mantener tu objetivo fijo mientras adaptas flexiblemente tus métodos basándote en retroalimentación real del mercado o de resultados medibles. Persistencia necia es repetir la misma estrategia fallida, esperando resultados diferentes, aferrándote tanto al método como al objetivo sin discernir cuál debe permanecer fijo y cuál debe evolucionar. Esta flexibilidad estratégica dentro de firmeza de propósito te permite navegar obstáculos sin perder dirección, encontrando rutas alternativas cuando el camino directo se bloquea, pero nunca abandonando el destino final. El poder de la palabra hablada para reforzar o sabotear tu pensamiento dominante es subestimado gravemente por la mayoría, porque asumen que los pensamientos importan, pero las palabras son solo expresión superficial. Hill enseñó que cada palabra que pronuncias es un comando directo a tu mente subconsciente, y el hábito de hablar de limitación, quejarse constantemente o describir tu situación en términos derrotistas programa sistemáticamente tu mente para manifestar más de lo que verbalizas. Debes monitorear tu lenguaje con el mismo celo que monitoreas tus pensamientos, porque incluso los pensamientos correctos se contaminan cuando los verbalizas de manera que contradice tu objetivo. Practica hablar de tu visión como realidad presente. Utiliza lenguaje de certeza en lugar de esperanza condicional. Y rehúsa participar en conversaciones que normalizan mediocridad o victimización.
El miedo en sus 6 formas básicas representa el antagonista principal que debes conquistar para que tu pensamiento dominante florezca sin obstrucción. Napoleon Hill identificó el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte como los saboteadores universales que paralizan el potencial humano. Cada uno de estos miedos opera en las sombras de la conciencia, influyendo decisiones y limitando acciones sin que la mayoría reconozca su presencia. La única forma de neutralizar estos miedos es exponerlos a la luz del análisis consciente, examinar las creencias irracionales que los sustentan y reemplazarlas sistemáticamente con afirmaciones de fe y coraje. El miedo y la fe no pueden coexistir en la misma mente simultáneamente, y tú decides cuál alimentas con tu atención y emoción. La autoconfianza genuina no es arrogancia inflada ni positividad forzada, sino el conocimiento tranquilo de que posees o puedes adquirir cualquier habilidad necesaria para lograr tu objetivo definido. Hill desarrolló una fórmula específica de autosugestión diseñada para implantar confianza inquebrantable en la mente subconsciente mediante repetición diaria con emoción intensa. Esta fórmula requiere que declares tu capacidad de alcanzar tu meta, tu obligación de tomar acción persistente, tu demanda de 30 minutos diarios de pensamiento concentrado en la persona que te propones convertirte y tu compromiso de eliminar influencias negativas. Cuando recitas y sientes esta declaración religiosamente cada día, estás reconstruyendo tu autoimagen desde los cimientos, transformándote de persona que duda en persona que sabe. El entusiasmo contagioso es la cualidad que magnetiza oportunidades, personas y recursos hacia ti, porque la energía vibratoria alta que emites cuando estás genuinamente entusiasmado con tu visión atrae resonancia armónica. Napoleon Hill notó que las personas naturalmente quieren asociarse con quienes irradian certeza y pasión, mientras evitan a quienes exudan duda y apatía. Cultivar entusiasmo auténtico no es fingir emoción que no sientes, sino conectar tan profundamente con el significado de tu objetivo que la excitación surge orgánicamente desde tu interior. Cuando hablas de tu visión, cuando trabajas en tu plan, cuando enfrentas obstáculos, la calidad de tu energía comunica más que tus palabras, y esa energía determina quién se acerca y qué oportunidades se presentan. La concentración total de esfuerzo en un objetivo singular durante periodo definido genera poder exponencial, comparado con esfuerzo disperso en múltiples direcciones simultáneamente. Hill utilizó la analogía del sol concentrado a través de lupa para encender fuego, mientras que el mismo sol disperso simplemente calienta suavemente sin producir ignición. Tu mente posee poder limitado en cualquier momento dado, y cuando fragmentas ese poder entre docenas de deseos contradictorios, ninguno recibe la intensidad necesaria para manifestarse. La disciplina de decir no a todas las oportunidades atractivas que no alinean con tu objetivo principal es dolorosa, pero absolutamente esencial, porque cada distracción que permites roba energía de tu pensamiento dominante y retrasa la manifestación que buscas. El principio de la mente maestra, aplicado a tu relación contigo mismo, revela que posees múltiples subpersonalidades internas que deben alinearse en armonía para que funciones con máxima efectividad. Napoleon Hill reconoció que la guerra interna entre el yo, que quiere disciplina, y el yo, que quiere gratificación inmediata, disipa tremenda energía. La resolución de este conflicto no viene de reprimir ciertos aspectos de ti, sino de negociar entre ellos desde posición de conciencia elevada, encontrando formas de satisfacer necesidades legítimas sin sabotear objetivos importantes. Cuando todas tus partes internas trabajan juntas hacia la visión unificada en lugar de competir por control,
Experimentas integridad en el sentido literal de la palabra, operando como sistema coherente en lugar de colección fragmentada de impulsos contradictorios. La ley del incremento establece que aquello que agradeces y celebras se expande, mientras que lo que criticas y lamentas también se multiplica. Hill entendió que tu enfoque determina tu experiencia, y cuando dedicas atención constante a lo que falta o está mal en tu vida, estás ordenando a tu mente subconsciente que encuentre más evidencia de carencia y problema. La práctica de gratitud estratégica no es negar desafíos reales, sino elegir conscientemente dónde colocas tu atención emocional dominante. Cuando aprecias genuinamente lo que ya posees mientras trabajas persistentemente hacia lo que deseas, creas la frecuencia vibratoria paradójica de contentamiento y ambición que magnetiza abundancia sin la vibración repelente de desesperación. La iniciativa personal separa a líderes de seguidores, porque esperar que alguien más te dé permiso, recursos o instrucciones es abdicar tu poder a circunstancias externas. Napoleon Hill observó que las oportunidades más grandes siempre llegan disfrazadas como problemas que requieren solución, y solo quienes toman iniciativa sin esperar condiciones perfectas están posicionados para aprovecharlas. Debes desarrollar el hábito de actuar basándote en tus propias conclusiones en lugar de buscar validación externa constante, porque el tiempo que pierdes esperando certeza absoluta es tiempo que tus competidores utilizan para avanzar. La perfección es el enemigo de la ejecución, y la acción imperfecta inmediata supera eternamente a la planificación perfecta que nunca se implementa. El carácter representa la reputación que tienes contigo mismo cuando nadie más está mirando. Y Hill advirtió que puedes engañar al mundo temporalmente, pero nunca puedes engañar a tu mente subconsciente sobre quién realmente eres. Cuando tus acciones privadas contradicen tu imagen pública, creas disonancia interna que sabotea tu capacidad de sostener pensamiento dominante positivo, porque una parte de ti sabe que no mereces lo que afirmas desear. La integridad no es moralismo rígido, sino alineación práctica entre valores declarados y comportamiento real. Y esta congruencia genera poder tremendo porque elimina la fuga de energía causada por vivir doble vida. Construir carácter sólido mediante decisiones consistentes, alineadas con principios no negociables, te convierte en roca inamovible, sobre la cual puedes construir cualquier logro, sin temor de que se derrumbe por corrupción interna. La atención al detalle distingue la excelencia de la mediocridad, porque el universo responde a la calidad de tu esfuerzo, no solo a la cantidad. Napoleon Hill estudió cómo Henry Ford inspeccionaba personalmente incluso detalles menores de sus operaciones y cómo esta obsesión con perfección en pequeñas cosas construyó reputación de confiabilidad que dominó industrias. Cuando ejecutas cada tarea, sin importar cuán trivial parezca, con el mismo cuidado que dedicarías a tu proyecto más importante, estás entrenando tu mente subconsciente para operar desde estándar de excelencia, que eventualmente se convierte en tu configuración automática. Los hábitos se forman en lo pequeño y luego se manifiestan en lo grande, y la calidad de cómo haces cualquier cosa determina la calidad de cómo haces todo. El aprendizaje continuo y la mejora constante son obligaciones no opcionales en un mundo que evoluciona exponencialmente. Y Hill enfatizó que el momento que dejas de crecer, comienzas a morir. Tu pensamiento dominante debe incluir la identidad de estudiante perpetuo que busca activamente conocimiento, habilidades y perspectivas que aumenten tu valor en el mercado. Esta educación continua no se limita a cursos formales, sino incluye lectura voraz, conversaciones con mentores, experimentación práctica y reflexión disciplinada sobre experiencias. Cada libro que lees,
Cada habilidad que dominas, cada lección que integras te convierte en versión más valiosa de ti mismo, y esta apreciación constante de tu capital humano garantiza relevancia duradera sin importar cómo cambien las circunstancias externas. La tolerancia ante adversidad temporaria es prueba de fuego que separa a quienes lograrán sus objetivos de quienes abandonarán justo antes del punto de quiebre. Napoleon Hill documentó innumerables casos donde el éxito llegó inmediatamente después del momento de máxima desesperación, como si el universo probara la sinceridad del deseo mediante presión extrema. Cuando enfrentas ese momento oscuro, donde todo parece perdido y cada voz externa te aconseja rendirte, tu respuesta determina tu destino. La mayoría cede a la presión, validando así su creencia subconsciente de que no merecían el éxito de todas formas, pero quienes persisten descubren que el obstáculo era la última barrera antes de la victoria. Tu pensamiento dominante debe incluir la expectativa de pruebas severas y la resolución inquebrantable de atravesarlas sin importar el costo emocional. La responsabilidad total por resultados significa abandonar cada excusa, cada culpa a circunstancias externas y cada narrativa de victimización que te absuelve de agencia. Hill fue categórico. Mientras responsabilices a otros por tu situación, les entregas tu poder y garantizas tu impotencia continua. El día que aceptas responsabilidad absoluta por todo en tu vida, incluyendo las partes que objetivamente no causaste, recuperas tu poder porque reconoces que si eres causa también eres solución. Esta responsabilidad radical no es autoflagelación ni negación de injusticias reales, sino posicionamiento estratégico que te coloca en el asiento del conductor de tu existencia, en lugar de pasajero que espera que alguien más cambie de rumbo. El servicio excepcional antes de compensación proporcional crea deuda universal que eventualmente debe saldarse con interés compuesto. Napoleon Hill enseñó el principio de ir la milla extra, haciendo más y mejor de lo que te pagan actualmente, porque esta inversión en excelencia construye reputación y habilidades que multiplican tus oportunidades futuras. La mayoría opera desde mentalidad transaccional, dando el mínimo necesario para mantener su posición, y luego se pregunta por qué permanecen estancados mientras otros ascienden. Cuando entregas valor que excede dramáticamente la compensación recibida, te distingues de la competencia y te conviertes en candidato obvio para promoción, asociación o reconocimiento. El universo lleva contabilidad perfecta, y lo que das eventualmente regresa magnificado, aunque no siempre desde la fuente original. La maestría del tiempo mediante priorización rigurosa determina cuánto logras en vida limitada que posees. Hill reconoció que todos recibimos exactamente 24 horas diarias, y la diferencia entre quienes construyen imperios y quienes sobreviven apenas radica en cómo invierten ese tiempo idéntico. Debes auditar brutalmente cómo gastas cada hora, identificando actividades que contribuyen directamente a tu objetivo versus distracciones que simplemente consumen tiempo sin producir progreso. La disciplina de eliminar televisión excesiva, redes sociales adictivas, relaciones que drenan energía y cualquier otra actividad que no sirve tu visión es dolorosa inicialmente, pero liberadora eventualmente, porque recuperas el recurso más preciado que posees y lo rediriges hacia lo que realmente importa. El poder de la sugestión ambiental funciona continuamente sin que la mayoría lo reconozca conscientemente, absorbiendo creencias, valores y expectativas del entorno cultural circundante. Napoleon Hill advirtió que nacer en ambiente de limitación no te condena a perpetuar esa limitación, pero debes contrarrestar activamente la programación negativa recibida durante años formativos. Esto requiere inmersión deliberada en entornos nuevos que reflejen la realidad que deseas crear, ya sea mediante lectura de biografías inspiradoras,
asistencia a eventos donde congregan personas exitosas o consumo de contenido educativo que expande tu concepto de posibilidad. No puedes elevarte más allá de las expectativas de tu grupo de referencia, a menos que cambies conscientemente ese grupo o construyas muros mentales impenetrables contra su influencia limitante. La autodisciplina es el puente entre metas declaradas y logros manifestados. Y sin este ingrediente esencial, todo el conocimiento del mundo permanece inerte e inútil. Hill comparó la autodisciplina con músculo que se fortalece mediante ejercicio consistente, comenzando con pequeños actos de dominio propio que gradualmente expanden tu capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando no te apetece. La mayoría vive esclavizada por impulsos momentáneos, comiendo cuando deberían ayunar, durmiendo cuando deberían trabajar, gastando cuando deberían ahorrar. Y luego se sorprende cuando su vida refleja esta falta de gobierno interno. Cuando desarrollas capacidad de subordinar gratificación inmediata a objetivos importantes de largo plazo, te conviertes en fuerza imparable porque ya no eres rehén de estados emocionales fluctuantes. El pensamiento creativo genuino surge durante estados de relajación profunda y contemplación tranquila, no durante actividad frenética y estrés constante. Napoleon Hill recomendaba períodos diarios de silencio absoluto, donde permites que tu mente consciente se aquiete, para que tu mente subconsciente y la inteligencia infinita puedan comunicar inspiraciones que el ruido mental normalmente ahoga. Muchos de los descubrimientos más revolucionarios llegaron durante caminatas solitarias, baños prolongados o momentos justo antes de dormir, cuando la persona estaba receptiva, en lugar de forzar soluciones mediante esfuerzo mental bruto. Esta receptividad entrenada te convierte en antena para ideas innovadoras que otros en tu campo nunca captan porque están demasiado ocupados en actividad, sin propósito, para escuchar los susurros de genialidad. La cooperación armoniosa con otros multiplica lo que puedes lograr individualmente, pero Hill diferenció claramente entre cooperación genuina basada en beneficio mutuo versus manipulación disfrazada de colaboración. Cuando te acercas a relaciones profesionales desde paradigma de abundancia, donde todos pueden ganar simultáneamente, atraes aliados poderosos que amplifican tus esfuerzos porque confían en tu integridad. Pero cuando operas desde paradigma de escasez intentando extraer más valor del que entregas, repeles a las mejores personas y te quedas con socios mediocres que reflejan tu propia falta de ética. El universo es espejo perfecto y la calidad de tus relaciones refleja directamente la calidad de tu carácter y tus intenciones. La visualización del obstáculo superado antes de encontrarlo físicamente te prepara mentalmente para navegar desafíos con ecuanimidad en lugar de pánico. Napoleon Hill sugirió anticipar mentalmente cada posible dificultad que podría surgir en tu camino y ensayar tu respuesta ideal hasta que se vuelva automática. Esta preparación mental no es pesimismo ni atracción de problemas mediante expectativa negativa, sino planificación estratégica que elimina el shock paralizante cuando la adversidad inevitable aparece. Los atletas de élite visualizan rutinariamente escenarios difíciles y practican sus respuestas. Y cuando esos escenarios se materializan durante competencia real, ejecutan con precisión porque ya vivieron la experiencia cientos de veces mentalmente. El dominio emocional te libera de la montaña rusa reactiva, donde circunstancias externas controlan tu estado interno, permitiéndote mantener ecuanimidad, sin importar el caos circundante. Hill enseñó que las emociones son herramientas poderosas cuando las diriges conscientemente, pero se convierten en amos tiránicos cuando te poseen a ti. Desarrollar la capacidad de observar tus emociones sin identificarte completamente con ellas crea espacio entre estímulo y respuesta.
ese espacio donde reside tu libertad verdadera. Cuando alguien te insulta y no reaccionas automáticamente con ira, cuando pierdes dinero y no colapsas en desesperación, cuando logras victoria y no te inflas en arrogancia, demuestras maestría emocional que pocos alcanzan y que multiplica dramáticamente tu efectividad en todo dominio. La intención consciente detrás de cada acción determina su poder multiplicador, porque el universo responde no solo a lo que haces, sino a por qué lo haces. Napoleon Hill observó que dos personas pueden ejecutar exactamente las mismas acciones, pero generar resultados radicalmente diferentes basándose en la calidad de intención que las motiva. Cuando trabajas con propósito claro de servir, crear valor y contribuir al bienestar de otros además del propio, tus esfuerzos reciben amplificación invisible que acelera resultados. Pero cuando trabajas desde motivación pura, de ganancia egoísta o validación externa, tus acciones carecen del poder magnético que atrae cooperación y oportunidad. La pureza de tu intención no es asunto moral, sino variable estratégica que afecta directamente tu capacidad de manifestación. La transmisión telepática de pensamientos entre mentes sintonizadas en frecuencia similar es fenómeno real que Hill documentó extensamente, aunque desafía explicación científica convencional. Cuando dos o más personas se enfocan intensamente en el mismo objetivo con emoción sincronizada, crean campo de energía que puede influenciar eventos y atraer recursos de formas que parecen mágicas. Esta no es superstición nueva era, sino observación empírica de patrón repetido en estudios de caso tras estudio de caso. Tu pensamiento dominante no opera en aislamiento, sino que resuena con pensamientos similares en otras mentes, y esta resonancia crea red invisible de cooperación que funciona incluso cuando los participantes no se conocen conscientemente. La gratitud como práctica diaria reestructura tu cerebro literalmente, aumentando actividad en regiones asociadas con empatía, toma de decisiones y resiliencia, mientras reduce actividad en centros de amenaza y estrés. Napoleon Hill intuyó lo que neurociencia moderna confirma: enfocarte consistentemente en aquello por lo que estás agradecido recablea tus circuitos neuronales para buscar automáticamente aspectos positivos en cualquier situación. Esta reorientación neurológica no niega desafíos reales, sino que te equipa para procesarlos como datos útiles en lugar de evidencia de catástrofe inminente. La práctica requiere solo 5 minutos cada mañana, listando específicamente 10 cosas por las que sientes gratitud genuina, sintiendo la emoción asociada en lugar de simplemente enumerar mecánicamente. El momento del despertar y los 30 minutos siguientes constituyen el período más crítico del día porque tu mente subconsciente está especialmente receptiva a impresiones nuevas. Hill recomendó establecer ritual matutino inquebrantable que incluye revisión de objetivos, afirmaciones emocionales, visualización detallada y exposición a contenido inspirador antes de permitir que el mundo externo invada tu conciencia. Esta práctica establece frecuencia vibratoria dominante para el día entero y cuando la ejecutas consistentemente durante meses, transforma radicalmente tu trayectoria vital. La mayoría comienza el día reactivamente, revisando noticias negativas o mensajes urgentes, programando así su mente subconsciente para operar desde urgencia y escasez en lugar de propósito y abundancia. La ley de atracción armónica explica por qué atraes exactamente el tipo de personas y circunstancias que resuenan con tu frecuencia vibratoria dominante. Napoleon Hill no utilizó este lenguaje específico, pero describió el mismo principio. Te conviertes en imán para experiencias que coinciden con tus pensamientos y emociones predominantes. Cuando elevas tu vibración mediante pensamientos de gratitud, fe y posibilidad,
Repeles automáticamente influencias que operan en frecuencias bajas de victimización, queja y limitación. Esta repelencia no requiere esfuerzo consciente de tu parte. Simplemente dejas de resonar con esas energías y ellas se disipan naturalmente de tu experiencia, mientras nuevas oportunidades alineadas con tu nueva frecuencia comienzan a aparecer. El concepto de punto de no retorno describe el momento donde has invertido tanto esfuerzo consistente en tu objetivo que rendirte se vuelve más doloroso que persistir. Hill observó que la mayoría abandona antes de alcanzar este punto crítico, retrocediendo eternamente a zona de confort cuando la incomodidad del crecimiento se intensifica. Pero quienes persisten más allá de este umbral descubren que el momentum que han construido comienza a trabajar a su favor, haciendo que el progreso continuo requiera menos esfuerzo que al inicio. Esta aceleración no es lineal sino exponencial, donde años de esfuerzo aparentemente estéril de repente producen avalancha de resultados cuando finalmente alcanzas masa crítica. La rendición del ego limitado para acceder a inteligencia superior requiere humildad paradójica, donde confías en tu capacidad mientras reconoces que no eres la fuente última de sabiduría. Napoleon Hill se refirió a inteligencia infinita como recurso universal disponible para quienes se abren a recibirla mediante fe sincera y solicitud humilde. Esta práctica puede adoptar forma de oración contemplativa, meditación profunda o simplemente momentos de quietud donde invitas guía superior sin aferrarte rígidamente a tus propias ideas preconcebidas. Las soluciones más brillantes frecuentemente llegan cuando sueltas el problema mentalmente y permites que campo de inteligencia mayor al que perteneces susurre la respuesta que tu mente consciente nunca habría generado. El legado que dejas trasciende logros personales y se mide por el impacto que generas en vidas de otros mediante tu ejemplo y enseñanza. Hill comprendió que la satisfacción más profunda no viene de acumular riqueza para consumo egoísta, sino de contribuir al progreso de la humanidad mediante aplicación de principios eternos. Cuando tu pensamiento dominante incluye componente de servicio que va más allá de beneficio personal, accedes a fuentes de motivación que persisten cuando incentivos superficiales se agotan. Esta orientación hacia legado no requiere sacrificio de prosperidad personal, sino expansión de definición de éxito para incluir la huella positiva que imprimes en el mundo durante tu breve paso por esta existencia. Has llegado al final de este viaje de descubrimiento, pero en realidad estás parado en el umbral de un comienzo que redefinirá cada aspecto de tu existencia si eliges aplicar lo que ahora comprendes. Napoleon Hill dedicó décadas de su vida a destillar los secretos del logro humano en principios que cualquiera puede implementar. Y el pensamiento dominante que cambia vidas no es privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino derecho de nacimiento disponible para quien posea el coraje de reclamarlo. La vida que experimentarás en los próximos meses y años no será determinada por circunstancias que heredaste ni por limitaciones que otros te impusieron, sino por la calidad, intensidad y persistencia de los pensamientos que elijas sostener desde este momento en adelante. Todo lo que necesitas ya existe dentro de ti, esperando ser activado mediante aplicación disciplinada de leyes universales que no fallan nunca para quienes las respetan. El cambio repentino que has experimentado o que experimentarás pronto no será accidente ni milagro inexplicable, sino consecuencia matemática de haber alcanzado finalmente el punto de inflexión donde tu pensamiento dominante adquirió densidad suficiente para reorganizar tu realidad física. Cada persona exitosa que alguna vez admiraste atravesó exactamente el mismo proceso que ahora conoces, enfrentando las mismas dudas, los mismos miedos y las mismas tentaciones de rendición que tú enfrentarás.
La diferencia entre quienes conquistaron sus objetivos y quienes permanecieron atrapados en sueños no realizados fue simplemente la decisión de continuar un día más, de sostener el pensamiento correcto una hora más, de aplicar fe cuando toda evidencia sugería desesperanza. Tú posees esta misma capacidad de decisión y el universo espera pacientemente tu veredicto sobre quién elegirás ser. La transformación que buscas no comenzará cuando las condiciones sean perfectas ni cuando finalmente tengas suficiente confianza, porque ese momento nunca llega por sí mismo. La transformación comienza ahora, en este instante preciso, cuando decides que has tolerado suficiente mediocridad y estás dispuesto a pagar el precio completo que el éxito exige. Hill no prometió camino fácil, sino camino efectivo, y la efectividad de estos principios ha sido validada por miles de personas que construyeron fortunas, crearon innovaciones y dejaron legados duraderos siguiendo exactamente la fórmula que ahora posees. No necesitas inventar nuevos principios ni buscar secretos más profundos, solo necesitas aplicar con intensidad fanática lo que ya sabes hasta que se convierta en tu realidad vivida en lugar de conocimiento teórico archivado mentalmente. Cuando mires hacia atrás dentro de un año y te maravilles ante cuánto ha cambiado tu vida, recordarás este momento como el punto de quiebre donde finalmente comprendiste que el poder siempre estuvo en tus manos. La pregunta que resonará en tu mente no será si estos principios funcionan, porque la evidencia de su efectividad estará manifestada en cada área de tu existencia, sino por qué esperaste tanto tiempo para implementarlos. Cada día que pospones la aplicación de este conocimiento es un día robado de la vida extraordinaria que podrías estar viviendo, y el costo de la procrastinación se acumula con interés compuesto hasta convertirse en años de potencial desperdiciado. Pero hoy ese ciclo se rompe. Hoy eliges diferente. Hoy plantas la semilla del pensamiento dominante que florecerá en el jardín de tu realidad futura. El mundo necesita tu versión más elevada, esa expresión de ti mismo que emerge cuando finalmente dominas tu mente y diriges tu poder consciente hacia propósitos dignos de tu potencial infinito. Napoleon Hill creía firmemente que dentro de cada persona existe grandeza latente esperando condiciones correctas para manifestarse. Y esas condiciones se crean mediante pensamiento disciplinado, sostenido con fe inquebrantable. No permitas que las opiniones de quienes nunca han intentado nada significativo contaminen tu resolución, porque los críticos siempre superan en número a los creadores hasta que los resultados silencian toda objeción. Tu deber no es convencer a otros ni esperar su aprobación. Tu deber es implementar los principios con tal integridad que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder, inspirando a otros mediante ejemplo en lugar de sermones vacíos. Si este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, si algo se removió dentro de ti reconociendo la verdad de estos principios, entonces demuéstralo mediante acción inmediata. Dale like a este video como recordatorio personal de tu compromiso con la transformación. Comenta abajo, compartiendo qué pensamiento dominante elegirás cultivar a partir de hoy. Y suscríbete a este canal para continuar recibiendo sabiduría que fortalezca tu resolución cuando las inevitables pruebas aparezcan. Más importante aún, comparte este contenido con alguien que sabes está listo para despertar de la hipnosis colectiva de limitación. Porque al enseñar estos principios a otros, los grabas más profundamente en tu propia conciencia. El universo recompensa generosamente a quienes se convierten en canales de verdad transformadora. Y tu participación en esta cadena de iluminación no solo sirve a otros, sino que acelera tu propia manifestación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos construyendo juntos el imperio mental que precede a todo imperio material.